Muy buenas tardes, queridos amiguitos y amiguitas, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales con el profe Carlos, donde aprenderemos cosas maravillosas, asombrosas e increíbles de nuestro hermoso planeta Tierra. Y el día de hoy quiero presentarles un tema muy interesante y muy importante que todos deben conocer. Pero antes quiero que observen esto aquí. Voy a proyectar unas imágenes y necesito que observen detenidamente. En la primera imagen observamos lo siguiente. Podemos observar la ciudad de Bogotá. Y si yo les pregunto qué tiempo hace en la ciudad o qué están observando, ¿ustedes qué me dirán? Profe, hace sol, está despejado. Pero si ahora yo les muestro esta otra imagen que es sobre la selva amazónica, el pulmón del planeta Tierra y el lugar con mayor biodiversidad en el mundo, y si yo les preguntara, niños, vamos a ir a una excursión en el mes de abril, ¿qué ropa creen ustedes que deberíamos llevar? ¿Deberíamos llevar ropa de abrigo? ¿O ropa fresca e impermeable? ¡Exacto! Bueno, con respecto a la primera imagen, ustedes me dirán, profe, en Bogotá hace sol, está despejado. Fácil, ¿verdad? Exactamente, está soleado en Bogotá. Pero en la selva amazónica, ustedes me dirán, no, profe, pues llevaríamos un abrigo, llevaríamos pasamontañas, botas, porque el clima es frío. Pero ¿qué pasa que si les diría que en el Amazonas hay cierto periodo de tiempo donde el clima es caliente, pero hay cierto periodo de tiempo donde habría lluvia? Entonces tendríamos que llevar ropa fresca y mantener un impermeable para estar seguros cuando vayamos a la excursión. Aquí podemos ver algo muy interesante, mis amiguitos. Y es que en la primera imagen les pregunté por el tiempo, o sea, por lo que estaba sucediendo en ese momento. Y en esta otra imagen les pregunté lo que sucedería en el mes de abril o en un periodo largo. Entonces, como podemos darnos cuenta, los conceptos de tiempo y clima no son lo mismo. Pero dirán, ¿por qué? Ya se los explico con un ejemplo muy sencillo. Piensen en su mejor amigo o amiga de colegio. Su personalidad, ¿será alegre? ¿Será tranquilo? ¿Será tímido? ¿O su personalidad es apagada? Bueno, resulta que el tiempo atmosférico se parece mucho a la personalidad, o se parece mucho a algo. Puede parecer que, por ejemplo, hoy esté bien, hoy esté mal, pero más adelante está feliz, está contento o está bien. Eso quiere decir que el tiempo atmosférico es una variable que puede determinar lo que se siente esa persona el día de hoy. Mientras que el clima es su personalidad. ¿Cómo es su personalidad? ¿Será alegre? ¿Será tranquilo? ¿Será buena gente? ¿Será humilde? Entonces, como podemos ver, el tiempo atmosférico y el clima se relacionan, ya que el tiempo atmosférico indica el estado de ánimo que tiene la persona hoy, mientras que el clima es un patrón de medida constante que está presente como la personalidad. Ahora, para explicarles este tema, les propongo que construyamos una lluvia de ideas para explorar los conocimientos previos que traen desde casa. Listo, después del tiempo que les di, ahora vamos a compartir las ideas que ustedes traen. Empecemos primero con el tiempo. Vamos a leer qué opinión dicen nuestros compañeros. Tenemos en primer lugar lo siguiente. Tiempo es cuando nosotros conocemos lo que sucede hoy, claramente. El tiempo se determina teniendo en cuenta lo sucedido el día de hoy. Puede ser que cuando te hayas despertado en la mañana para ir al colegio hayas visto que estaba todo oscuro y que hacía frío. Pero a las 10 de la mañana, cuando ya llegaste en el colegio, notas que hay calor y que el clima ya es más calmado. Eso significa que el estado de ánimo es lo mismo que el tiempo atmosférico. Puede que al principio esté haciendo frío, pero más adelante puede que esté haciendo calor. Otra definición que nos da es lo siguiente. Condición de la atmósfera de corto plazo en un lugar. Claramente, el tiempo atmosférico determina la condición del que se encuentra el aire tomando en cuenta el día de hoy. Otro concepto muy importante que nos aportan sobre el tiempo es que el tiempo es algo que está presente en un clima. Puede ser que al principio, como te venía diciendo, te hayas dado cuenta que hay ciertos cambios. Entonces no sería correcto decir, ay, hoy el clima está fresco, hoy el clima está, porque estamos solamente viendo lo que ocurre el día de hoy. Y el clima ya depende de un factor,
Entonces, vamos a leer ahora las opiniones que dicen nuestros compañeros del clima. Dice, clima es el patrón que indica lo que hay en una región. Exactamente. El clima sirve para indicar lo que hay dentro de una ciudad o un territorio. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo es el clima de Bogotá? Ustedes me dirán, profe, el clima es muy frío, siente que uno se congela. Y si yo les preguntara sobre el clima que sucede en Cartagena, ustedes me dirán, profe, hace mucha calor, uno siente que se quema el cuerpo. Eso es porque Bogotá y Cartagena están ubicados en regiones diferentes de Colombia. Cartagena está ubicada en la costa Caribe y Bogotá está ubicada en la cordillera de los Andes, específicamente en la región andina. Entonces, como podemos ver, el clima también depende del lugar donde nos encontremos, ya que, como nos damos cuenta, en otras ciudades puede haber calor, pero en otros lugares puede haber frío. Y eso tiene que ver con algo que se llama altura sobre el nivel del mar, que eso lo voy a explicar a profundidad más adelante. Otro aspecto muy importante que dice del clima y que la verdad me llamó mucho la atención es que es el estado en el que se puede encontrar una región, claramente. E indica un evento o suceso ocurrido en el día de hoy. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué me dirán? ¿Será tiempo o será clima? Exactamente, es el tiempo. Porque el tiempo atmosférico solo indica lo que ocurre hoy, el estado de ánimo, mientras que el clima es como la personalidad, es un patrón repetitivo que está en un periodo largo de tiempo. Bueno, mis queridos amiguitos, ahora quiero que observen detenidamente estas tres imágenes que estoy proyectando en este momento. Aquí muestran claramente tres factores del clima esenciales. Empecemos primero con la latitud. La latitud se determina teniendo en cuenta el paralelo del ecuador. Ya sabemos que el ecuador es la línea central en la Tierra. Cuanto más cerca esté un país o un territorio del ecuador, habrá mayor radiación solar y temperaturas más altas. Es decir, que los países que están cerca de la línea del ecuador tienden a ser muy cálidos y en esos países no se desarrollan estaciones, mientras que los países que no están en la línea del ecuador sí presentan estaciones. Entonces, cuanto más lejos, su temperatura promedio es baja y es diferente. Otro aspecto a tener en cuenta es la altitud. La altitud es la altura sobre el nivel del mar. Cuando un país o una zona está a mayor altitud, tendrá menores temperaturas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, Bogotá es fría porque está en una zona donde hay mayor altitud sobre el relieve. En promedio, la temperatura puede disminuir de unos 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros de elevación. Esto es muy importante ya que esto nos determina y nos ayuda a determinar cómo se encuentra el clima dentro de una región o territorio donde queremos ir. Y finalmente tenemos la distancia al mar, que es la cercanía al mar, lo cual es esencial ya que permite moderar las temperaturas. Las zonas costeras suelen tener climas más estables, pero las menos extremas términos que las zonas interiores. Este factor es muy importante porque a mayor distancia del mar, el clima va a ser mayor, mientras que a menor distancia del mar, el clima será menor. Por lo tanto, habrá algunas ciudades, por ejemplo, que estén cerca al mar, cuyo clima sea caliente, mientras que otras zonas que están lejos del nivel del mar presentarán climas fríos o climas con bajas temperaturas durante el recorrido del año. Otro aspecto relevante que tenemos que tener en cuenta, mis amiguitos, es que esos no son los únicos factores que acompañan el clima. Otros factores del clima también se unen, como por ejemplo las corrientes marinas. Las corrientes marinas se encargan de transportar calor o frío hacia diferentes regiones. Esto permite que en las temperaturas de ciudades que están ubicadas en costas o puertos, las temperaturas sean muy elevadas o muy determinadas entrando en calor. Un ejemplo conocido es la corriente del Golfo, el cual eleva la temperatura de las costas europeas, lo cual determina que en algunos lugares el clima esté caliente. Otro aspecto muy importante y del cual no se habla mucho, pero es importante tenerlo en cuenta, amiguitos, es la vegetación, ya que sabían que la vegetación, cuando un país tiene cultivos, es muy importante porque ahí entendemos cómo es el comportamiento del clima en un territorio o en un cierto sector. Los bosques aumentan la humedad y permiten detener un poco las variaciones térmicas, mientras que algunas zonas con poca vegetación se caracterizan por ser más secas y con mayores variaciones térmicas. Y otro aspecto que no debemos olvidar, mis queridos amiguitos, es el relieve.
porque el relieve conforma lo que hay en nuestro terreno. Las montañas, los valles, las llanuras están presentes en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Ellas influyen en la dirección y el bloqueo de vientos, la precipitación y la temperatura. Gracias a las montañas se pueden generar efectos de sombra pluviométrica, creando zonas más secas o más cálidas, tomando en cuenta la posición en la que se encuentran dentro del mapa. Ahora, nuestros verdaderos protagonistas que todos tenemos que conocer son los elementos del clima. Los elementos del clima se clasifican de la siguiente manera. Empezamos primero con la temperatura. La temperatura indica qué tan caliente o frío está el aire. Muchas veces los asociamos cuando nosotros tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre empezamos a presentar sudor y empezamos a presentar dolores de cabeza. Eso quiere decir que nuestra temperatura arde en calor. Entonces, para eso es importante la temperatura, para determinar qué zona o qué región del mapa está caliente o fría, dependiendo la estación o el tiempo en el que se encuentre y la ubicación geográfica. Otro aspecto relevante es la precipitación. Es el agua que cae desde la atmósfera en forma de lluvia, nieve, granizo o llovizna. La precipitación es clave para el cumplimiento del ciclo del agua y para la vida en la Tierra. Y para finalmente, y no menos importante, tenemos la humedad, que es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. La humedad nos permite saber qué sensación de calor estamos sintiendo, ya que cuando la humedad es baja produce ambientes más secos, lo cual conlleva que constantemente se presenten sequías o problemas de falta de cultivo dentro de las regiones de Colombia. Y estos tres señores son los que se encargan de que el clima se configure en la Tierra con mayor éxito. Como pudimos darnos cuenta, los elementos del clima son características físicas de la atmósfera que están en constante cambio. Cada una de ellas está interconectada en ciclos donde modifica cada uno del otro aspecto. Es decir, supongamos que estamos en una empresa de zapatos. En una empresa de zapatos tiene que haber una persona que arme los zapatos, que haga el diseño, uno que se encargue de la parte administrativa, de administrar los pedidos, otro que se encargue de la parte contable de los precios y otro que se encargue de la parte de la publicidad. El clima y sus factores y elementos son como una empresa. Todos y cada uno de ellos deben estar unidos para cumplir una labor de determinar el tiempo atmosférico por el cual se encuentra un territorio. Para entender cada uno de ellos, entonces vamos a explicarlos de manera breve y concisa. Empezamos con el primero, que es la latitud. La latitud es la distancia angular que hay en un punto sobre la superficie terrestre a la línea del Ecuador. Todos sabemos que Colombia está ubicada cerca del meridiano del Ecuador, aquí, en esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que como Colombia está cercana al Ecuador, significa que la mayoría de las ciudades o pueblos que se ubican en esta línea son de clima caliente. Es por ello que la latitud es importante, ya que determina la incidencia de rayos solares presentes sobre la Tierra en un punto determinado. El siguiente elemento a entender es la altitud. La altitud es la distancia vertical de un plano horizontal hasta el nivel del mar. Esto es importante ya que nos ayuda a determinar en qué tipo de ciudades o qué tipo de zonas están cerca o lejos del mar. Entre más alta esté la ciudad del mar, presentará climas fríos, pero entre más bajo cerca esté en el nivel del mar, representará climas calientes o cálidos. Por esa razón, Bogotá y Cartagena tienen periodos de clima diferentes, tomando en cuenta su ubicación que tienen con respecto al nivel del mar. Y otro elemento relevante que no debemos olvidar es la distribución de tierra y agua, o la distancia al mar. La distribución de tierra y agua es la relación que hay entre los cuerpos de agua y de tierra firme de un lugar. Como sabemos, el 80% de nuestro planeta Tierra está compuesto de agua y el otro 20% de tierra. Es por ello que es muy importante que entendamos que el agua, mis queridos amiguitos, es una gran fuente de almacenamiento de energía, ya que esto permite regular y controlar el clima que hay en nuestro entorno social. Chicos, ¿sintieron lo mismo que yo? Claro, está haciendo frío. Pero ¿cómo de repente pasamos de estar en calor a frío? Porque hay un elemento esencial que lo identifica y se llama la temperatura.
La temperatura ayuda a medir la transferencia de calor o de frío que hay en cierto entorno. Como todos tenemos conocimiento, la temperatura se mide en escala Celsius, escala Kelvin y escala Fahrenheit. Los valores máximos y mínimos nos permiten calcular la variación térmica que hay en cierto lugar. Entonces, por esa razón es que ustedes, si yo les pregunto, ¿hace calor o hace frío? Exactamente, hace frío, porque la temperatura está muy baja. Por esa razón es que yo estoy utilizando una chaqueta para poder protegerme del frío. En caso contrario que haya calor, entonces no utilizaría una chaqueta, sino que utilizaría una camisa normal para poder salvaguardar mi cuerpo de la condición climática o calurosa en la que se encuentra. Otro aspecto importante, amiguitos, es la precipitación. La precipitación es el agua de la atmósfera que cae sobre la Tierra, ya sea en forma sólida o en forma líquida. Ustedes han visto el granizo, mis amiguitos. El granizo, si se dan cuenta, son capas de hielo que caen sobre la Tierra. ¿Esto por qué? Esto es debido a un ciclo importante que es el ciclo del agua. Como sabemos, el ciclo del agua es muy relevante, ya que a través del ciclo del agua es que se dan fenómenos naturales como la lluvia, la nieve, el granizo y el agua. Y esto permite que las condiciones climáticas estén de manera estable y se determine muy bien el fenómeno presente. Continuando con un elemento fundamental, tenemos la humedad. ¿Te has dado cuenta que cuando estás corriendo o haciendo mucho ejercicio, sientes que se te bajan gotas de sudor en el cuerpo? Eso se debe a que tu cuerpo está transpirando desechos que acumula debido al clima. Y por eso es que a veces se siente que tu cuerpo queda pegajoso. La humedad es importante porque a través de ella se controla los niveles altos del clima que se encuentre en un territorio, ya sea caluroso. Otro elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta es el viento. Si nos damos cuenta, el viento es importante porque a través del viento se manifiesta una constante transporte de aire a medida. Entonces, por esa razón es que gracias al viento podemos permitir determinar, queridos amiguitos, la frecuencia y la velocidad la cual se va dirigiendo el aire hasta cierto punto. Y otro elemento fundamental que no debemos olvidar de estos señores que conforman nuestro clima es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es la unidad de superficie que permite expresar el peso de aire presente en un entorno. Gracias a la presión atmosférica se puede determinar si estamos preparados para un fenómeno natural o para un periodo de tiempo donde el clima o presenta sequía, o presenta constante lluvia, o presenta constante calor, dependiendo de la zona en donde te encuentres. Ahora quiero que llevemos a cabo un ejercicio muy interesante. A cada grupo de estudiantes le voy a entregar 3 mapas. El primer mapa que les voy a entregar al primer equipo es el mapa de la costa Caribe con sus departamentos. Sabemos que la costa Caribe, la mayoría de sus territorios están cerca del mar y tienen una altitud muy baja. Entonces vamos a determinar cuáles son los factores y elementos del clima que inciden en este territorio. Lo mismo con el equipo 2. Al equipo 2 le voy a entregar, pero un mapa de Colombia en donde está ubicada la capital de Colombia, que se llama Bogotá. Tengan en cuenta que como Bogotá está en el centro del mapa, es decir, hay una alta altitud. Entonces, si hay alta altitud, entonces, ¿qué elemento y qué factor del clima se presentará aquí? Y el tercer grupo se encargará de hacerlo con el mapa de la región amazónica. Como sabemos, es una región donde hay mucha vegetación y está cercano a la línea ecuatoriana. Miren que por eso su frontera casi con el Ecuador está cerca. Entonces, en un minuto van a discutir y responder cuál es el factor más importante que está en su región. ¿Cómo creen que ese protagonista o elemento principal influye? ¿Habrá mucho calor o habrá mucho frío? ¿Lloverá mucho o lloverá poco? ¿Listo? Estoy atento a sus resultados. Ahora, después de realizada la actividad, vamos a escuchar las opiniones que hicieron nuestros compañeros con respecto al ejercicio. Vamos a comenzar con el grupo número 1, que es la región del Mar Caribe. Entonces, según lo que opinaron nuestros compañeros, su respuesta fue la siguiente. Factor clave, el mar.
porque está cerca de él, lo cual hace que la latitud determine el tipo de calor en la que se encuentra. Muy bien, exactamente. Al estar la mayoría de sus territorios en cercanías al mar, las temperaturas allí serán bastante superiores a las de otras regiones. Ahora el elemento clave. Elemento, el calor, porque los rayos del sol son fuertes y la humedad hace que nuestros cuerpos suden rápidamente. Exactamente. Como podemos darnos cuenta, la región Caribe presenta periodos de clima supremamente cálidos, ya que el nivel del mar es cercano a su superficie. Ahora pasemos al siguiente equipo, el cual se encargó de investigar y determinar el elemento y el factor clave que hay en la ciudad de Bogotá. Entonces, vamos a leer sus respuestas. Factor clave, la altitud, porque está ubicado en un nivel del mar bastante bajo, lo cual hace que en Bogotá haya más frío que en otros lugares de Colombia. Muy bien, excelente. En contraparte con el anterior mapa, aquí sí juega un papel fundamental la altitud, ya que al estar Bogotá en una alta zona de relieve con montañas, por lo tanto, permitirá que las temperaturas en esa ciudad estén entre 0 a 3 grados centígrados, lo cual representa temperaturas frías. Y el elemento fue la temperatura, porque permite saber si hace frío, y la presión atmosférica, porque gracias a esta el aire ocupa una mayor parte de la superficie. Muy bien, excelente. La presión atmosférica juega un papel fundamental al momento de determinar las temperaturas que están presentes en nuestro mapa. Y el último equipo se encargó de investigar el mapa de la región amazónica. Vamos a leer los aportes que describieron nuestro equipo que se encargó de determinar los factores y elementos del Amazonas. Dice, factor clave, la latitud, porque el territorio está cerca del Ecuador, lo cual hace que haya variación de temperaturas entre cálidas o lluviosas. Muy bien, excelente punto. Y sí, al estar cerca de la línea del Ecuador, hace que las temperaturas varíen entre cálido o lluviosa. Y la última opinión que dice de la siguiente manera. Elemento, la precipitación, porque esto permite que haya cierto periodo de lluvias en la región gracias al papel que cumple el ciclo del agua. Correctamente. Al estar el Amazonas en una región con bastante cantidad de árboles y con bastante vegetación, esto permite que el ciclo del agua cumpla un papel fundamental dando nutrición a plantas, animales y especies y población. Por lo tanto, los periodos del Amazonas pueden variar entre climas calientes a climas fríos. Ahora quiero que observen detenidamente este esquema que he elaborado para ustedes. Quiero que comprendan por qué es importante el clima en nuestro país, Colombia. Como todos sabemos, Colombia es un país lleno de biodiversidad, lleno de riquezas naturales, lleno de cultura, tradiciones, etc. Y el clima es imprescindible para determinar el comportamiento de las personas. Gracias a nuestra ubicación estratégica cerca del Ecuador y su relieve montañoso, estas condiciones atmosféricas se dividen en 5 pisos térmicos, el cual cada uno de ellos cuenta con sus características propias. Empecemos primero con el piso térmico cálido. El piso térmico cálido está ubicado a 0 metros sobre el nivel del mar y tu temperatura es mayor a 24 grados centígrados. Predomina en costas y selvas tropicales, cuyas temperaturas son altas y su humedad elevada. Entonces, como podemos apreciar, el clima cálido favorece el cultivo de muchas frutas como mangos, sandías, ananas o piñas, cocos y otras actividades como la pesca, lo cual es muy relevante ya que gracias a estas frutas se consumen diariamente en los hogares cotidianos de cada colombiano. El siguiente nivel es el clima templado. Este clima templado está a 1000 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura de entre los 18 a los 24 grados centígrados. Se encuentra en las zonas medias de los Andes, cuyas temperaturas son moderadas, es decir, durante un cierto periodo de tiempo hay calor y durante otro cierto periodo de tiempo hay frío. En él tiene mayor favorabilidad de cultivos como las naranjas, el aguacate, la caña de azúcar, los bananos, la papaya
Y también actividades como la ganadería se practican, ya que estos climas favorecen que la adaptación a estos animales importantes para el consumo humano. El tercer nivel es el clima frío. Este clima está ubicado en los 2000 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura de 12 a 18 grados centígrados. Este corresponde a la alta montaña, con temperaturas bajas y cambios climáticos marcados. En ella se favorecen cultivos como las zanahorias, las fresas, los tomates, las papas, los frijoles, y el ganado caprino y ovino se practica en estas poblaciones, ya que gracias a este clima frío podemos tener una gran variedad de beneficios. El siguiente nivel es el páramo, el cual está ubicado a los 3000 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura de entre 5 a 12 grados centígrados. Está ubicado en las regiones alpinas por encima del bosque andino, con clima frío y vegetación adaptada para el frío, como los cactus, y el hogar de dos especies importantes en nuestro país, como el oso de anteojos y el cóndor de los Andes, considerado como el ave nacional de Colombia. Y por último, y no menos importante, tenemos el glaciar o nieves perpetuos. Está ubicado en los 4000 metros sobre el nivel del mar y tiene climas que oscilan entre mayor a 0 grados centígrados y menor a 5 grados centígrados. Las cumbres son muy altas con persistencia persistente de nieve y temperatura bajo cero, es decir, que en estos climas casi prácticamente la gente tiene que aprender a convivir con temperaturas muy bajas. Un ejemplo común, la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora quiero invitarlos a que practiquemos un poco lo aprendido el día de hoy. Vamos a hacer un reto relámpago, el cual consiste en lo siguiente. Yo les voy a mostrar a ustedes así en blanco. Y yo les voy a hacer una pregunta. En esa pregunta ustedes tienen que determinarme la respuesta correcta. Vamos a ver quiénes van a ser los primeros en responder correctamente. Comenzamos con nuestra primera pregunta del reto relámpago que dice: el día de hoy está lloviendo en Medellín. Eso es, ¿clima o tiempo? Piénsenlo bien, piénsenlo bien, piénsenlo bien. ¿Ya lo pensaron? La respuesta correcta es, redoble de tambores, el tiempo. Claro, porque el tiempo es la medida la cual se determina lo que ocurre en una ciudad el día de hoy. Y está determinando solamente el día de hoy, ya que en los otros días Medellín tiene climas tanto templados como cálidos. Bueno, pasemos ahora al reto relámpago número 2. El reto relámpago número 2 dice de la siguiente manera: Cartagena es conocida por ser calurosa y húmeda durante todo el año. ¿Eso es clima o tiempo? Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Redoble de tambores. La respuesta correcta es el clima, exactamente, ya que el clima es la variable que permite determinar el periodo de tiempo en el cual se encuentra una ciudad, tomando en cuenta ya sea un periodo largo de años o meses. Y Cartagena es una ciudad que, por estar en una posición cercana al nivel del mar, tiene clima cálido durante todas las épocas del año. Siguiente reto relámpago. Si yo subo al Pico Bolívar, ¿qué factor del clima hará que sienta más frío? A ver, háganse de cuenta que ustedes van a subir esa montaña en lo más alto. ¿Qué factor hace que sienta? ¿Será la altitud o será la latitud? La respuesta correcta es, señores, la altitud, claramente, porque la altitud está a los 0 metros sobre el nivel del mar. Y al haber temperaturas bajas de altitud, por lo tanto, habrá más frío en ese lugar. Y el último reto relámpago consiste en: ¿cuál es un elemento del clima que podemos sentir cuando hay brisa? A ver, cuando ustedes en el mes de agosto elevan las cometas o van a campos a practicar esta actividad lúdica con su familia, ¿qué factor determina o elemento que haya constante brisa que permita que las cometas se eleven en el cielo? Piénsenlo bien. La respuesta correcta es el viento, claro, porque el viento es la variable que determina las profundidades de aire en un territorio. Bueno, queridos amiguitos, esta fue la clase de hoy. Agradecerles por la atención, por los conocimientos adquiridos y por los aprendizajes. Pero pongan en práctica alguna de estas cositas que aprendieron y nos encontramos Dios mediante en otra clase. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.